para su conocimiento. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados ratifica los nombramientos de los ciudadanos Antonio Martínez Dagnino como jefe del Servicio de Administración Tributaria, Armando Ramírez Sánchez como administrador general de grandes contribuyentes, Gary Yevio Jar Flores Hernández González como administrador general de recaudación y Ricardo Carrasco Barona como administrador general jurídico, todos del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene la palabra la diputada Ana Elizabeth Ayala Leiva para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión hasta por 5 minutos. Con su venia, Presidenta. Adelante. Compañeros, compañeras, pueblo de México. México requiere instituciones de vanguardia con un alto grado de eficiencia y eficacia, libres de corrupción, con procedimientos claros y gente profesionalizada en el ejercicio del quehacer público en nuestro país. En ese sentido, presento ante ustedes el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público a la propuesta de nombramientos que el Poder Ejecutivo Federal expidió el pasado 20 de octubre del presente año en favor de los ciudadanos Antonio Martínez Dagnino como jefe del Servicio de Administración Tributaria, Armando Ramírez Sánchez como administrador general de grandes contribuyentes, Gary Jevijuar Flores Hernández González como administrador general de recaudación y Ricardo Carrasco Barona como administrador general jurídico, todos del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cabe precisar que para la integración de este dictamen, la Comisión de Hacienda y Crédito Público realizó el análisis, discusión y valoración de las propuestas de los nombramientos citados y conforme a las deliberaciones que el mismo realizamos sus integrantes, acordamos aprobar en Junta Directiva un acuerdo de reunión de trabajo con los funcionarios propuestos, para contar con mayores elementos sobre su capacidad técnica y experiencia profesional. Así, los legisladores integrantes de esta comisión dictaminadora determinamos citar a comparecer a los funcionarios citados el día 6 de diciembre del año en curso, en donde expusieron sus planes de trabajo, así como la forma en la que se afrontarán los problemas que son competencia del área que encabezarán. Debo precisar que con dicha comparecencia se da cumplimiento al derecho de audiencia establecido en el artículo 14 constitucional. Ahora bien, del desarrollo de la referida reunión de trabajo, los integrantes de la comisión coincidimos en que los funcionarios cuentan con los conocimientos y cumplen con los requerimientos necesarios para desempeñar los cargos para los que fueron propuestos dentro del SAT. Los principios de responsabilidad, neutralidad y eficacia. Asimismo, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público estamos convencidos de que el SAT debe realizar sus funciones con la óptima de promover una administración tributaria más eficiente, que priorice la simplificación administrativa, fortalezca la recaudación, aumente la presencia fiscal y mejore el desarrollo de la economía nacional.
En este sentido, confiamos en que los funcionarios que hoy toman protesta fortalecerán las áreas de servicio de administración tributaria con su experiencia en la materia para lograr un México justo, con certeza jurídica para todos, y así continuar consolidando la transformación de la vida pública en México. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Ayala Leiva. Procede a la Secretaría a dar lectura al resolutivo del acuerdo. Acuerdo. Primero, la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción tercera del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica las propuestas de nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor de los ciudadanos Antonio Martínez Dagnino como jefe del Servicio de Administración Tributaria, Armando Ramírez Sánchez como Administrador General de Grandes Contribuyentes, Gary Gevijoar Flores Hernández González como Administrador General de Recaudación y Ricardo Carrasco Barona como Administrador General Jurídico, todos del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Segundo, tómese la protesta de ley a los ciudadanos citados en el resolutivo anterior, dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 6 de diciembre del 2022. Muchas gracias, diputada secretaria. Pasamos a la fijación de posturas. Por lo tanto, tiene la palabra el diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD. Es espío. Con su venia, diputada presidente. Adelante, diputado. La política tributaria de un país es pilar para su desarrollo. Desde las decisiones que se tomen en la materia dependen los recursos que podrán ser gastados por el gobierno para cumplir con los servicios públicos y orientar el gasto para disminuir la desigualdad. Con una política contributiva progresiva se puede generar un sistema económico que permita el desarrollo de un país sin rezagos y que se puedan tener recursos para obras de infraestructura, desarrollo regional, programas sociales, etcétera. Así de importante es la función que se realiza en el sistema de administración tributaria. Hoy estamos discutiendo un dictamen para la ratificación o no de 4 de sus funcionarios. Estas ratificaciones son mecanismos democráticos que expresan la división de poderes y el sistema de contrapesos necesarios para una buena función de gobierno. Es por ello que el ejercicio que hoy estamos cumpliendo es de vital importancia. Reconozco que en la Comisión de Hacienda los funcionarios respondieron cuestionamientos y expusieron sobre los temas pendientes en sus áreas, sin la soberbia que suele caracterizar a los funcionarios de este gobierno. A diferencia de anteriores ratificaciones, donde sabiéndose aprobados de antemano, los funcionarios se muestran inaccesibles, soberbios y contestando lo que quieren, simulando el ejercicio de comparecencia que se establece en nuestra Carta Magna. Reconozco que los funcionarios seguramente hoy ratificados por esta mayoría mostraron una diferente actitud, mostraron apertura, diálogo y construcción. Eso en un sistema democrático como en el que vivimos vale mucho. Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario del PRD no podemos convalidar una política económica sin estrategia. El terrorismo fiscal implementado por este gobierno y mucho menos los números alegres que han presentado en todos los paquetes
económicos a esta soberanía. No se puede convalidar la irresponsabilidad de este gobierno, ni el daño que está haciendo a las y a los mexicanos, que día a día sufren las malas políticas y ven que su dinero vale menos. Hemos hecho propuestas a favor de las y los mexicanos, como el subsidio para que la tortilla costara 10 pesos. Incluso hemos manifestado la necesidad urgente de la revisión de la política fiscal y una eminente reforma, sin ser escuchados solo por venir desde la oposición, pensando que quien gobierna tiene el monopolio de la razón. Estas ratificaciones no podemos seguir dando cheques en blanco a este gobierno. Ya no hay beneficio de la duda. Hago un reconocimiento a estos jóvenes, entendiendo que serán ratificados por esta mayoría y enhorabuena puedan influir en el cambio del rumbo de este gobierno. Pero no validaremos esta ratificación y nuestro voto será en contra. Quiero, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, expresar nuestra sincera solidaridad con todos los medios informativos que cubren la nota periodística en esta honorable Cámara de Diputados, en especial a la reportera Margarita Nicolás, que de forma intolerante, prepotente y grosera fue cuestionado por su trabajo por un diputado oficialista, y la agresión que sufrieron posteriormente a todos los medios que les quisieron pedir disculpas con una torta, como lo hacen con quienes administran ustedes electoralmente. Ustedes tratan de acallar con tortas y jugos, pero la dignidad de la gente ni de la fuente no se compra con una torta. Es cuanto, muchas gracias. Salud. Muchas gracias, diputado Castañeda. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Salvador Caro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con permiso de la presidencia. Adelante. Gracias, compañeras y compañeros diputados. Esta es una gran oportunidad para tratar los temas relacionados con el sistema de administración tributaria del país. Particularmente en Jalisco, a través del Colegio de Contadores, nos han informado y nos han pedido que levantemos la voz en esta tribuna para demandar que haya orden, que haya atención en este problema que no solamente se refleja en nuestro estado, sino en todo el país. La dificultad para tener acceso a una cita del sistema de administración tributaria, pero también el problema relacionado con las devoluciones de los pagos de impuestos una vez que se cumplen las obligaciones por parte de los contribuyentes. La desatención por parte de las administraciones regionales y estatales que han convertido al sistema en un verdadero desastre. Es oportuno demandar que haya orden, que se atiendan estos temas por parte de los nuevos funcionarios. En materia fiscal, sabemos que no hay cuarta transformación, que hay
cuarta de generación. Hay un perfil muy bajo de los funcionarios propuestos. No es el estándar que nos hubiera gustado, pero en Movimiento Ciudadano nuestra política es no ser obstáculo. Miren, hasta votamos a Pablo Gómez para la UIF. Un segundo tema que es importante tratar el día de hoy es recordar que la cuarta de generación promovió que siguiera un sistema con pago desproporcionado de los impuestos. Pagan más impuestos en México los más pobres, los pobres y las clases medias. Los conductores de las plataformas son de los contribuyentes cautivos que más pagan impuestos y que menos acceden a devoluciones. Las pequeñas y las medianas empresas llevan sobre sus espaldas el sistema fiscal. Pero en la cuarta de generación, el presidente sigue perdonándole impuestos a sus consentidos, a Slim, a Salinas Pliego, a Larrea, a Chávez Morán, etcétera, etcétera. Los consentidos del presidente pagan el 0.02% de sus ingresos y el promedio de los mexicanos paga el 15% de sus ingresos de impuestos. Esto tendría que haber cambiado con una reforma fiscal, con una transformación del sistema tributario, pero en lugar de transformación nos dieron degeneración. Nunca olvidaremos su medida de terrorismo fiscal que buscaba obligar a los jóvenes a registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes. Ese terrorismo fiscal queda en el anecdotario histórico y queda también como botón de muestra de lo que es la cuarta de generación. Otro punto, la carta aporte. La carta aporte es una amenaza al hombre camión y a los pequeños y medianos productores de todo el país. Es otro desastre, otra marca de la cuarta de generación. Las devoluciones en su peor momento de la historia. Carta aporte, restricción en las citas, solo conduce a lo que es el gran emblema de la cuarta de generación, su divisa principal, la corrupción. Demandamos que haya reglas, que haya un esfuerzo gubernamental para poder poner al día las condiciones a efecto de que medidas sin ser tan leoninas de este tipo se puedan implementar. Las aduanas, y con esto concluyo, el huachicoleo. Saben bien ustedes que en nuestras aduanas está pasando gasolina de Estados Unidos con emblemas de que es aceite. Concluya, diputado Caro. Ya basta de la cuarta de generación. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado Caro. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Permítame, diputado Robles, antes doy un saludo. Le damos la más cordial bienvenida a los artesanos provenientes del estado de Colima, a Cintia Alejandra Ramos Becerra, a Gabriela Anaír Reyes González, a Miguel Ángel Macedo Islas, a Alejandro Mata Sánchez y a Francisco Javier Zamudio Zamora, que han sido invitados por la diputada Julia Lisset Jiménez Angulo. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Adelante, diputado Benjamín Robles Montoya, hasta por 5 minutos. Gracias, diputada presidenta. Antes de dar un posicionamiento, me queda claro que hay expertise
por lo que pasa en Jalisco, en Nuevo León, en temas de degeneración. Por eso escuchamos este tipo de discursos. Pero la verdad, compañeras y compañeros, es que el nombramiento de los funcionarios que se propone para su aprobación, desde el punto de vista nuestro, es mucho más que la titularidad de la jefatura del SAT y la eficiente administración recaudatoria. Para nosotros representa la ratificación, la garantía y el aseguramiento del éxito de la política hacendaria en la captura de los ingresos tributarios que permitirán la continuación financiera de los programas sociales y los proyectos estratégicos, ¿sí?, sin la creación de impuestos y sin un solo peso de deuda nueva. Pero antes de dar también razones de fondo de esta afirmación, me parece fundamental recordarle a los neoliberales que aquí vienen a hacer uso de la tribuna que la estrategia fiscal aplicada desde el inicio de la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país se sustenta en una cerrada lucha contra la corrupción, algo absolutamente diferente a los dogmas monetaristas y a las viejas doctrinas que durante 36 años impusieron radicalmente para beneficio de una casta de usurpadores y a costa del empobrecimiento de la gente. Es necesario recordarles a esos que vienen aquí a blasfemar en la tribuna, es necesario recordarles que en los tiempos del antiguo régimen la política fiscal colapsó el mercado interno. Es imposible olvidar que los funcionarios del SAT de aquel entonces crearon modelos fiscales favorables al no pago de los impuestos de los grandes contribuyentes. Hay que recordar que crearon esquemas de créditos para eludir y evadir los tributos de quienes podían y tenían que pagarlos puntualmente y crearon círculos viciosos de corrupción. Esos asaltos tributarios, compañeras y compañeros, fueron ampliamente complementados con otras medidas radicales de desmantelamiento del Estado Nacional, medidas como el crecimiento acelerado de la deuda del gobierno federal o los gasolinazos o el aumento del IVA o los remates de una serie de empresas públicas, o qué decir del aniquilamiento de la inversión pública, las privatizaciones de funciones y servicios públicos en el sector salud, en el sector transportes, los energéticos y otros. Ellos, por desmemoriados, no los traen a colación. Pero ¿por qué no hablan de los saqueos de los salarios, del colapso presupuestal de Pemex y la CFE? En una palabra, descuartizaron la economía nacional. Pero aquí estamos quienes formamos parte de la Cuarta Transformación. Aquí está el grupo parlamentario del PT para reiterar que hemos dicho que por definición ellos, panistas, perredistas, los del MC, priistas, ellos son fervientes adoradores del Dios del dinero. Por eso ustedes nunca podrán entender la nueva política hacendaria de la Cuarta Transformación, una política exitosa debido a los principios humanistas en favor y en defensa de la gente. Yo creo, compañeras y compañeros, que hay que explicarles mucho más para tratar de que entiendan. Esto solo es posible si se actúa con rectitud, con mira de estadistas, tomando como principio la rectoría del Estado. Y sepan bien que los planteamientos fiscales del nuevo régimen se sustentan en dos principios enlazados entre sí. Primero, sin corrupción no hay crecimiento. Y segundo, en la búsqueda justa de esa redistribución del ingreso para poder hacer realidad ese apotegma obradorista por el bien de todos, primero los pobres. Y en este sentido, en el PT pensamos que los nuevos funcionarios del SAT seguirán aplicando, seguirán enriqueciendo estos principios por medio de mecanismos que permitan el aumento permanente de los ingresos, apuntalando precisamente la reorientación drástica del gasto público para beneficiar a las familias mexicanas. Estas estrategias,
gubernamentales, compañeras y compañeros, son parte, síntesis de un modelo de desarrollo incluyente, con estabilidad macroeconómica, con gobernabilidad, que ha permitido la viabilidad de esta política hacendaria de la Cuarta Transformación. Quienes formamos del Partido del Trabajo, no solamente subimos a esta tribuna a defender esos postulados, sino a decir, en el caso de que nos ocupa, que votaremos a favor de la ratificación de estos 4 servidores públicos. Diputado. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Robles Montoya. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Eunice Monzón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, presidenta, con su venia. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que el día de hoy discutimos se deriva de la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para ratificar a los funcionarios superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nombrados por la Presidencia de la República y en esta ocasión del Servicio de Administración Tributaria. Estos altos funcionarios juegan un papel fundamental en la vida económica del país. Las decisiones que tomen a lo largo de su encargo impactarán directamente no solo a la economía de los hogares mexicanos, sino también en el ámbito económico nacional, siendo uno de los principales la recaudación de impuestos. En lo que va de la presente administración, el SAT se ha convertido en una pieza medular para el crecimiento económico del país. La estrategia fiscal que se ha llevado a cabo para aumentar la recaudación ha dado más frutos de los que han sido proyectados. Hemos sido testigos de que el gobierno del presidente López Obrador ha cumplido al no incrementar los impuestos y reconocer a los contribuyentes cumplidos, enfocando sus baterías en lograr que aquellas personas físicas y morales que deliberadamente evaden, eluden y defraudan a la autoridad fiscal cumplan con sus obligaciones fiscales y contribuyan a la justa medida al desarrollo del país. La eficiencia recaudadora por parte del SAT, así como la apuesta por el uso intensivo de la tecnología para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ha convertido a los impuestos en la fuente de ingresos públicos más importante con la que hoy contamos. El SAT debe seguir con la tarea de cobrar bien los impuestos y combatir de frente la evasión y la elusión fiscal, promoviendo la cultura del cumplimiento voluntario. Confiamos en que con la ratificación de esos 4 funcionarios, quienes cuentan con la experiencia necesaria para cumplir con las expectativas de las y los mexicanos en cuanto al desempeño de servidores públicos, se seguirán fortaleciendo los preceptos fundamentales de la transformación de la vida pública que está en marcha en materia de combate a la corrupción, uno de los peores males que se ha enfrentado en este país. Por las razones antes expuestas, el Partido Verde votará a favor del presente dictamen, convencidos de que el SAT, al mando del maestro Antonio Martínez Dagnino y su equipo de colaboradores, continuarán con el buen manejo de los ingresos fiscales que son indispensables para lograr la recuperación económica del país y con los cuales podemos financiar los programas y proyectos que coadyuven a cerrar la brecha de desigualdad que hoy vivimos y así incrementar el bienestar de nuestra población. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Monzón García. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Yérico Abramo Mazo, del Grupo Parlamentario del PRI. Amigas y amigos legisladores, muy buenas tardes. Vengo a nombre del Grupo Parlamentario del PRI a hablar sobre este punto que nos importa a todas y a todos los mexicanos. La facultad de nombrar a servidores públicos exclusiva de esta Cámara de Diputados tiene un rumbo importante. El Grupo Parlamentario del PRI hoy no está votando en contra de estos servidores públicos.
votaremos en contra de la mala administración que está teniendo el sistema de administración tributaria en materia de la subestimación de los recursos en materia de ingresos. Se está planeando ingresar muchos recursos, sí, de multas especiales, de los grandes contribuyentes, pero no son ni serán recursos recurrentes, son recursos extraordinarios. Recursos extraordinarios que han permitido complementar el nivel de ingresos del año 2022, pero no sabemos si en el 2023 podrán cumplirse. Le deseamos el mejor de los éxitos a los 4 servidores públicos que hoy serán votados por las y los legisladores de esta Cámara de Diputados y deseamos que la hagan bien, porque en el PRI no regateamos el desear el mejor de los éxitos a cualquier gobierno para que vaya en pro de las y los mexicanos. Lo que sí creemos es que no se está cumpliendo en la totalidad que se debe cumplir la meta del sistema de administración tributaria. Hay mucho que deber. Uno de los temas es apoyar a los productores mezcaleros de Oaxaca. Hay mucho que deber. Es cómo hacer una agenda fiscal que permita fortalecer la economía circular. Hay una meta pendiente que es cómo ayudar a apoyar a las y los emprendedores pequeños, micros y medianos. Ahí podemos detonar la economía del país, ahí podemos motivar al que emprende, al que arriesga, al que trabaja todos los días por generar ingresos y disminuir marginación social y pobreza. En el PRI no venimos a ponerle adjetivos a nadie. En el PRI no venimos a criticar por criticar. En el PRI venimos a hacer una agenda que construya una mejor estrategia fiscal en pro de las y los mexicanos. Amigas y amigos, hoy traemos una propuesta como grupo parlamentario para que el SAT pueda trabajar en la potencialización de programas que inhiban la participación de los famosos montadeudas. Estos montadeudas que tan solo en el año 2022 en la Ciudad de México defraudaron a más de 5,500 personas. Más de 60,000 personas en la Ciudad de México han sido sujetas a fraude por aplicaciones de celular que prestan dinero sin ningún respaldo jurídico, sin ninguna regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin ningún apoyo de la Procuraduría Fiscal. Amigas y amigos legisladores, construyamos esta agenda fiscal buscando cómo apoyar a las y los mexicanos para que se disminuya el fraude, quitando información personal de las y los mexicanos. Préstamos de hasta 10% de interés diario a personas que por necesidad piden dinero en aplicaciones a celular sin estar registradas en ningún sistema tributario. Además, que son deudores del SAT porque no le pagan impuestos a nadie, además que no reportan de dónde vienen esos recursos, además de que engañan a las personas con un gran nivel de necesidad, bajándole su información, sus fotos, sus videos, sus contactos y poniendo en riesgo la seguridad de sus familias. Viene enero, amigas y amigos, vienen potenciales fraudes para muchas personas inocentes. Esta ley de montadeudas que el grupo parlamentario del PRI ya tiene en comisiones, ya está en Comisión de Hacienda, ya la tiene el Procurador Fiscal, ya la están analizando el sistema de administración tributaria, debe ser una agenda prioritaria para esta Cámara de Diputados y deberá estar votada antes de que termine el próximo periodo para poder defender a muchas y muchos mexicanos que hoy están a expensas de estos agiotistas disfrazados de financieros ante las aplicaciones de telefonía celular. En el PRI, amigas y amigos, le apostamos a que le vaya bien a México. Le deseamos el mejor de los éxitos a estos servidores fiscales, pero no podemos ir a favor de este nombramiento porque no se está cumpliendo con lo que se prometió en materia de recaudación. No al terrorismo fiscal, sí al incentivo de la proyección de nuevas opciones para generar mejores materias de ingresos. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, diputado Abraham Mazo.
Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputada. A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quiero manifestar que este Gobierno federal ha llevado al país a un desastre económico. Ha aplicado una política de redistribución de la pobreza que desgraciadamente no ha funcionado. Ahora, con el nuevo nombramiento de Antonio Martínez como titular del SAT, nos hubiera gustado que tuvieran gente con experiencia apoyándolos en su nueva encomienda, ya que es un puesto directivo de la mayor importancia. En una de las dependencias, valga la redundancia, más importantes de este gobierno. Recordemos que este es el tercer nombramiento que da para este cargo en el que va de esta administración por parte de la comisión. Se da casi a 2 meses después de que el presidente informó que Antonio Martínez ocuparía el lugar que dejó vacío Raquel Buenrostro Sánchez, conocida como la Dama de Hierro, por lo que no solo toma el control de la política recaudatoria del país, sino de las negociaciones y la fiscalización contra los grandes contribuyentes. Nosotros queremos un país con progreso económico y el problema es que no hemos visto resultados. Nuestro voto va en contra porque ni siquiera han escuchado a los propios secretarios de Hacienda. Ya van 3 secretarios en estos años. Ahí está el ejemplo del primer secretario, Ursúa, que por no aceptar el plan de desarrollo tuvo que irse. Luego estuvo el secretario Arturo Herrera, quien nunca pudo congeniar con los temas y quien tuvo que retirarse porque no hubo manera de dialogar y construir para el país. Ahorita tenemos un tercer secretario, Ramírez de la O, que nomás no lo vemos. Entonces nos mandan propuestas y esperamos sean las mejores, falta ver cuál será su desempeño. En Acción Nacional siempre buscaremos y apoyaremos que las políticas económicas sean para beneficio de los ciudadanos e indudablemente de nuestro país. Buscamos y luchamos por un país en desarrollo y crecimiento, con el gran potencial que tiene México para hacerlo. Del Partido Acción Nacional siempre habrá la madurez, la responsabilidad que nos obliga como legisladores a responderle a la ciudadanía a tomar las mejores decisiones. Por eso nuestra renuencia a darles un cheque en blanco. Recordemos que el mismo exsecretario de Hacienda, Ursúa, acusó en una carta que difundió a través de Twitter, la imposición de funcionarios que carecen de experiencia y conocimiento de la hacienda pública, además de evidenciar el conflicto de intereses que tienen algunos personajes. Esto además de estar en desacuerdo con la política económica sin base en la evidencia y sin el suficiente sustento de algunos proyectos de la Cuarta Transformación. En Acción Nacional hemos propuesto iniciativas en materia de estímulos fiscales y reactivación económica, mismas que ni siquiera han sido dictaminadas, ni mucho menos han sido contempladas en los paquetes económicos. Se requiere ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas, dar incentivos ya que se vieron gravemente afectadas por la emergencia sanitaria del COVID, que aunado a la actual inflación, no se requiere utilizar el terrorismo fiscal en contra de ellas y en contra de la economía de las familias mexicanas. El sentido de injusticia fiscal percibida crece y el gobierno no ha actuado en consecuencia. Buscarán hasta por debajo de las piedras, pero la verdad es que no habrá suficientes recursos para complacer caprichos. Van a buscar recortar gastos a dependencias para que alcance para Dos Bocas, para el Tren Maya, para los programas clientelares. En Acción Nacional exigimos poner un alto a la corrupción en las dependencias y regularizar el sistema de citas para todos. En el SAT
se debe realizar cambios sustanciales que aceleren el crecimiento de la economía y eleven la calidad de vida de los ciudadanos. A pesar de que el actual gobierno presume que ya se recauda mucho más que antes, ya se están cobrando los adeudos a los más grandes morosos. La realidad es que el gran aumento de la recaudación en este sexenio no se podrá sostener porque acabarán regularizándose estas grandes empresas y desgraciadamente veremos la verdadera realidad. Los que sostienen esta recaudación son los micros, pequeños y medianos empresarios. El que por quinto año no se llegue a la meta de recaudación se traducirá en que no contaremos con servicios en beneficio para la ciudadanía como seguridad, medicamentos, alumbrado, carreteras, reducción de la pobreza. Se está recaudando poco y se está gastando mal. Los daños son muy claros. Es clara la insuficiencia de lo que están recaudando el gobierno. Las familias mexicanas continuarán sufriendo la mayor crisis económica, la más grave en décadas, creando mayor desigualdad y seguirá existiendo un paraíso fiscal disfrazado. Por su atención es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Campuzano González. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeros, compañeras legisladores, al pueblo de México. Conforme lo establecen los artículos 74, fracción tercera y 89, fracción segunda, una de las facultades exclusivas de esta soberanía es la ratificación de los empleados superiores de Hacienda. El día de hoy tenemos la enorme responsabilidad de llevar a cabo la ratificación de 4 posiciones fundamentales para el cabal funcionamiento del servicio de administración tributaria. Por eso es que reconozco que la oposición diga que no está en contra del nombramiento de estos funcionarios. Y me refiero a que se necesita el nombramiento a la jefatura, así como a las titularidades de las unidades de administración general de grandes contribuyentes, Administración General de Recaudación y Administración Jurídica. Lo que estamos por hacer reviste gran relevancia porque se trata de un acto de control parlamentario mediante el cual el Poder Legislativo contribuye a dar cumplimiento al Estado de Derecho. Verifica que los servidores públicos propuestos cuenten con el perfil adecuado para el desempeño de sus responsabilidades, sobre todo por tratarse de un rubro de suma importancia para el desarrollo nacional. Otorga legitimidad, pues la ratificación de la Cámara de Diputados implica la delegación de confianza del pueblo hacia los nuevos funcionarios. Como sabemos, el SAT es responsable de ejecutar las leyes aduaneras y fiscales. Estas leyes son de impacto directo a la ciudadanía. Por esta razón expongo consideración de cada uno de ustedes y de los ciudadanos a ratificar. El ciudadano Antonio Martínez Dagnino tiene las credenciales para ser designado como jefe del SAT. Es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero decirles a ustedes que la oposición no reconoce estos logros, pero este funcionario en diciembre del 2018 fue designado por el presidente Andrés Manuel como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes al servicio del SAT, destacando el incremento en la recaudación proveniente de los grandes contribuyentes en los últimos 4 años, inclusive durante la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2. Fortaleció la comunicación y coordinación entre el SAT y autoridades fiscales extranjeras, principalmente con el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos. El ciudadano Armando Ramírez Sánchez también es licenciado en Contaduría, egresado de la UNAM y tiene no solo su principal actividad profesional y se enfoca en la fiscalización de impuestos a diversos grupos económicos.
es el perfil viable para ocupar el puesto de Administración General de grandes contribuyentes. El licenciado en Derecho, Gary Flores Hernández, cuenta con experiencia y especialización en el área de auditoría fiscal y trámites de devolución de grandes contribuyentes. El abogado Ricardo Carrasco Barona destaca su trayectoria de más de 13 años en el SAT, en donde ha ocupado los puestos de Administración de Normatividad Internacional, Administrador Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidrocarburos, por lo que resulta un perfil adecuado para ocupar el cargo de Administrador General Jurídico. Por tanto, compañeros diputados, la ratificación de funcionarios que hoy se realiza toma en consideración el espíritu del legislador de la reforma del 2014. Los funcionarios en cuestión cuentan con el conocimiento necesario para el desempeño de sus funciones. Tienen experiencia en diferentes áreas de la administración tributaria, cuentan con la confianza del presidente y con nuestro voto y el pueblo de México. Así, compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de la ratificación de estos perfiles. El SAT demanda profesionalismo, juventud y una profunda convicción al servicio de México. Estas 4 personas cumplen con estas cualidades indispensables para dignificar el servicio público y fortalecer las instituciones públicas. Así es que, amigos, compañeros y compañeras diputadas, los invito a que votemos a favor de la ratificación de estos 4 funcionarios del SAT. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Pérez López. Esta presidencia saluda con afecto a integrantes del equipo de fútbol Club Guerreros Aztecas, quienes ganaron el 3er lugar en la Copa América de talla baja, que se llevó a cabo en Perú el pasado mes de noviembre. Invitados por la diputada María Rosete, sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido. En votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputada secretaria. Suficientemente discutido. Se pide a la secretaria abra el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos para proceder a la votación del acuerdo. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación nominal del acuerdo. Les reiteramos que la votación nominal es a través de las tabletas ubicadas en cada una de sus curules. Diputado Jorge Álvarez Maínez, ¿con qué objeto? Recordándole antes que estamos en votación, diputado. Sí, presidenta. Por el tema creo que no estorba que se siga desarrollando la votación. Hace unas horas falleció Alejandro Luna Ledesma, que es uno de los grandes íconos del teatro contemporáneo en México y de las artes escénicas. Es quizás el diseñador escénico más renombrado que tiene este país y también un gran iluminador, un gran creador artístico. Alejandro Luna Ledesma ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes, ha tenido doctorados honoris causa en diversas universidades, montó más de 200 obras de teatro, más de 20 óperas en México y en todo el mundo. Creo que es un gran referente de las artes escénicas en nuestro país, es un gran orgullo nacional, le dio muchísimos orgullos a México en un área que prácticamente él monopolizó como el gran escenógrafo mexicano, también fue un destacado arquitecto
y quería solicitarle si es tan amable de que podamos rendirle homenaje con un minuto de aplausos a Alejandro Luna Ledesma, que deja un hueco importantísimo en la esfera cultural mexicana con su partida el día de hoy. Claro, diputado Maínez, si no tiene inconveniente, terminando la votación, procederemos a darle el minuto de aplausos.
Cierre la Secretaría el sistema electrónico de votación, por favor. No. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 242 votos en pro, 208 en contra y 0 abstenciones. Aprobado el acuerdo por 248 votos. Comuníquese al Ejecutivo Federal. 242. Corrijo, 242. Corrijo nuevamente, 242. Se encuentra en el salón de sesiones los ciudadanos Antonio Martínez Dagnino, Armando Ramírez Sánchez, Gary Geovijar, Flores Hernández González y Ricardo Carrasco Barona, cuyos nombramientos acaban de ser aprobados por la Asamblea. Se designa en comisión para que los acompañen al acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados. Diputada Ana Elizabeth Ayala Leiva, diputada Beatriz Dominga Pérez López, diputada Patricia Terrazas Vaca, diputado Luis Alberto Martínez Bravo, diputado Mario Javier Peraza Ramírez, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez y diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos. Se le pide a la comisión cumplir con este encargo, por favor. Y yo ya me hago a un lado para que no les tape. Sí, para Exacto. ¿Cómo se pronuncia? ¿Dagnino? ¿Dagnino? Esta presidencia, a nombre de la mesa directiva y de las y los diputados, saluda la presencia en este salón del Pleno a los integrantes del equipo de fútbol Club Guerreros Azteca, quienes ganaron el tercer lugar en la Copa América, talla baja y Copa Interamericana. Han sido invitados por la diputada María Rosete, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Sean todas y todos ustedes bienvenidos, nos da mucho gusto recibirlos y nos sentimos muy orgullosos de los triunfos que tuvieron en Perú muy recientemente. Bienvenidos y muchas felicidades. Piensan que el nieto de María también está allá abajo, pero es que es un nieto de la playera verde. Pero esas son las... No, ya ahorita que empiece la otra sesión, me voy a comer. Los que allá no quieren aquí que los traigan para acá, pues.
dicen que no tienen experiencia. No hay presidentes, espera. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Ciudadanos Antonio Martínez Dagnino, Armando Ramírez Sánchez, Gary Giovijar Flores Hernández González y Ricardo Carrasco Barahona. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe del Servicio de la Administración Tributaria, Administrador General de Grandes Contribuyentes, Administrador General de Recaudación y Administrador General Jurídico, respectivamente, que se les ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si no lo hacen así, que la nación se los demande. Felicidades. Se pide a la comisión designada acompañar a los ciudadanos cuando estos deseen retirarse.
Honorable Asamblea, el día de hoy falleció Alejandro Luna Ledesma, quien fue creador escénico imprescindible en la historia del teatro mexicano. Fue galardonado con la Medalla Bellas Artes 2016 y Premio Nacional de Ciencias y Artes en el año 2001. Tras estudiar arquitectura y artes dramáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, se enfocó en la impartición de talleres sobre escenografía en diferentes partes del mundo. En consecuencia, nos han pedido el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano que honremos su memoria con 1 minuto de aplausos. Está concedido. Por favor, ponerse de pie. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. En términos del artículo 100, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. Se levanta la sesión presencial y solicito a la Asamblea permanecer en el salón de sesiones para llevar a cabo la sesión ordinaria en modalidad semipresencial en 10 minutos. El registro de asistencia estará disponible a partir de este momento por medio de la aplicación instalada en los teléfonos celulares de las y los diputados. Pueden empezar a pasar lista.
Solicito a la Secretaría de Conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de las y los diputados. Señora Presidenta, existen registrados previamente 319 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum. Gracias, diputada secretaria. Se abre la sesión ordinaria correspondiente al martes 13 de diciembre de este presente año 2022 en modalidad semipresencial. Diputada Ivonne Cisneros, ¿con qué objeto? A ver, sonido a la curul de la diputada. Gracias. Solicito puedan registrar mi asistencia por no poderlo hacer a través del sistema PRAF. Se le va a dar una cédula, con mucho gusto, diputada, para que pueda registrar su asistencia sin problema. Diputado Ángel, ¿con qué objeto? El mismo sentido. Muy bien. Se les va a dar una
una cédula para registrar debidamente su asistencia en tiempo y forma. Y el sistema va a continuar abierto para que puedan seguir intentando. Está lento, lo sabemos, para poder seguir intentando. De todas maneras tienen las dos vías, ¿de acuerdo? Sí, a usted, diputado. Se tienen por retiradas de cuenta la Secretaría. Adelante, secretario. Se recibieron de los diputados María de los Ángeles Gutiérrez Valdés y Norma Angélica Cebes García solicitudes para retirar iniciativas con proyecto de decreto que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tiene por retiradas, actualícese los registros parlamentarios. De cuenta la Secretaría con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Se recibió de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados los cambios en la integración de comisiones ordinarias, bicamerales, comités y grupos de amistad correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la 65 legislatura. En votación económica se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Aprobado y comuníquese. Continúe la Secretaría con el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Se recibió de la Junta de Coordinación Política acuerdo por el que se establece la presidencia del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados correspondiente al segundo año de ejercicio de la 65 legislatura. En votación económica se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputada secretaria. Aprobado y comuníquese. Pido a la Secretaría dar cuenta con el acuerdo también de la Junta de Coordinación Política. Se recibió acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de diversas comisiones ordinarias. En votación económica se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Aprobado y comuníquese. Gracias, señora secretaria. Continúe la Secretaría. Se recibió acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se pospone la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación. En votación económica se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado y comuníquese. Y continuamos con la declaratoria de publicidad del dictamen y pido a la Secretaría dar cuenta con la declaratoria de publicidad. ¿No? ¿Cuál sería? A ver, vamos con la publicidad. Vamos con la publicidad de la minuta. Perdón, del dictamen. Pido a la Secretaría dar cuenta con la declaratoria de publicidad. Se informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas de las curules dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo a la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2020. De conformidad con el artículo 87 del reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. Y cumplido este requisito de la declaratoria de publicidad, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que el dictamen en referencia se someta a discusión y votación de inmediato. En votación económica se consulta a la Asamblea si se autoriza que el dictamen se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta. Se autoriza.
En consecuencia, el siguiente punto de la orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo a la cuenta de Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Y para ello tiene el uso de la palabra a nombre de la comisión el diputado Erasmo González Robledo, hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputado. Estimadas diputadas y diputados, hoy me permito presentar ante esta honorable Asamblea el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo a la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y así dar cumplimiento a lo mandatado en la fracción sexta del artículo 74 de nuestra Constitución Política. La cuenta pública es un elemento fundamental del equilibrio de poderes y la rendición de cuentas, y donde la finalidad es la evaluación de los resultados de la gestión financiera, la verificación de los criterios señalados en el presupuesto de egresos y la revisión del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. De tal manera, este dictamen expresa de manera fundamental y razonada una valoración política que permite a esta legislatura evaluar y contrastar lo realizado por el Gobierno federal y demás instancias ejecutoras de la Hacienda Pública Federal. Asimismo, es necesario recordar que la fiscalización es un mecanismo esencial de rendición de cuentas y como tal resulta indispensable en el combate a la corrupción. Al analizar el desempeño de los entes públicos, el cumplimiento de sus metas y la gestión financiera durante un ejercicio presupuestal. Para el análisis del ejercicio 2020 se practicaron 1,616 auditorías en la cuenta pública de este año, las cuales fueron presentadas en las fechas correspondientes de la primera, segunda y tercera entrega según lo que establece la ley. La conclusión del dictamen se expresa en 11 resolutivos presentados, de los cuales me permito comentar los elementos sustantivos. En 2020, los ingresos del sector público presupuestario fueron de 5.3 billones de pesos, menores en 3.3% respecto al monto aprobado en la Ley de Ingresos para ese ejercicio fiscal. La caída en los consumos de energéticos, que fue una constante mundial, llevó a una reducción en los ingresos petroleros, provocando una disminución de 381,000 millones de pesos respecto a lo estimado, ya que el precio promedio anual observado durante 2020 fue de $35.8 por barril, cuando la proyección para ese año fue de $49. Por su parte, el gasto neto total ejercido por el sector público presupuestario en 2020 fue de poco más de 6 billones de pesos, monto inferior en 1.6% respecto a lo aprobado. Como porcentaje del PIB, representó el 26%, una proporción superior en 2.2% respecto a la registrada en 2019. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público es el indicador fiscal más amplio de la deuda neta. Ascendió a 12 billones de pesos al cierre de 2020,
cantidad equivalente a 52.3% del PIB y mayor en un 7.8% en términos reales con respecto al año previo. Como se sabe, el ejercicio fiscal 2020 tuvo que modificarse después de su aprobación en 2019 por la contingencia sanitaria provocada por el COVID. Por supuesto que lo anterior, y se debe señalar que el 2020 la disminución de los ingresos estimados fue compensada por el uso contingente de disponibilidades, en el que destaca el uso de 204,000 millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Además, les pediría su aprobación para este dictamen, decirles que este no suspende las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, de manera que quienes sean presumiblemente responsables serán sancionados en apego a la normatividad vigente o, en su caso, podrán presentar las aclaraciones o solventaciones correspondientes. Diputadas y diputados, en un ejercicio de transparencia resulta fundamental exponer y razonar las circunstancias extraordinarias en las que se desarrolló el ejercicio fiscal 2020, en las que ustedes vieron precisamente contingencias que de manera importante marcaron este ejercicio, este año. Estimada soberanía, pongo a su consideración este dictamen de la Cuenta Pública Federal 2020 que da cumplimiento a los requisitos constitucionales y legales, donde se da una base técnica y ordenada al debate y que ahora queda a la consideración de esta soberanía. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros, diputadas y diputados. Muchas gracias, diputado González Robledo. Se otorgará el uso de la palabra a los grupos parlamentarios para fijar su postura hasta por 5 minutos. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Torres Rosales, del Grupo Parlamentario del PRD. Con su venia, Presidenta. Adelante. Diputadas y diputados, la aprobación o rechazo de la cuenta pública anual es un proceso que se enmarca en la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos propios de una república democrática como lo es nuestro país. La rendición de cuentas es un ejercicio que completa el ciclo presupuestario, pero no las responsabilidades administrativas, ya que de este ejercicio pueden derivar demandas por el mal uso de los recursos públicos. Esta función no debe ser menguada como lo ha hecho en las 2 últimas cuentas públicas esta soberanía. Diputadas y diputados, pertenecer al bloque oficialista no debe significar cerrar los ojos, voltear para no ver la corrupción. Debe significar el irrestricto apego al derecho, la revisión puntual de los posibles casos de corrupción y evitar la simulación de control y rendición de cuentas. Hemos de recordar que en 2020 la pandemia no fue abordada con responsabilidad. Se ignoró al principio y cada una de las políticas planteadas desde el Gobierno federal fueron tardías e insuficientes. Lejos de generar mecanismos que nos ayudaran a salir de la crisis epidemiológica, se vio en el COVID-19 la posibilidad de desviar el mayor número de recursos posibles para favorecer a los amigos del régimen con contratos a todas luces irregulares. La compra de ventiladores médicos al hijo de Bartlett dan cuenta de ello, mismos que fueron vendidos a más de 1,5 millones de pesos de costo unitario y que superaban al menos el 100% del costo promedio en el mercado. Ese fue el escándalo más grande, pero no el único. El gasto público ha servido para favorecer al partido en el gobierno, para hacer proselitismo, y eso es claro al analizar las observaciones y recomendaciones enviadas por la Auditoría Superior de la Federación. Los programas sociales se han administrado llenos de irregularidades y sin transparencia. Los vividores de la nación se han convertido en la estructura para movilizar y pedir el voto que ha utilizado el gobierno, así como para llenar plazas públicas.
La inexistencia de padrones de beneficiarios es el tema más observado por la Auditoría Superior de la Federación, además de millones de pesos cuya justificación del gasto no se encuentra sustentada con documento alguno. A pesar de todas las irregularidades observadas, hoy vienen a plantear un dictamen relativo a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 que aprueba el ejercicio correcto del gasto y minimiza los hallazgos realizados por la Auditoría Superior de la Federación. Es claro que por todo lo observado en este dictamen se debe de votar en contra del mismo hasta que no se reconozcan los problemas de corrupción que se viven en el gobierno federal y se generen mecanismos que busquen mayor transparencia en el ejercicio del gasto. Hoy vemos que su bandera de gobierno, la lucha contra la corrupción, se ha quedado en mera línea discursiva. Hoy la corrupción es escandalosa, mayor que en otros sexenios. Tan solo Segalmex significa el desvío de al menos 11,000 millones de pesos, superando por mucho a la estafa maestra que tanto han venido a citar a esta tribuna. Por cierto, el día de hoy, funcionarios de Segalmex han sido exhibidos por estar cobrando moches a sus proveedores, siendo claramente un acto más de corrupción de este gobierno. Además de las múltiples irregularidades que han rodeado todos los procesos de compra directa, que superan el 80% de las compras realizadas por este gobierno, siendo notable en el periodo de pandemia, donde hicieron compras en el sector salud con sobrecostos de más del 200% respecto a los precios del mercado. El grupo parlamentario del PRD votará en contra de este dictamen. La corrupción en México sigue y más viva que nunca. Este gobierno ve y no dice ni pío. De los diputados oficialistas, mejor ni hablamos porque simplemente han optado